Perfecto. Vale, pues ya estamos grabando. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más escuchando a Sandra y a mí, cómo explicamos todo el tema de la legislación. A todos los que son la primera vez que estáis aquí, bienvenidos. Me presento y presento también a Sandra. Sandra es técnico de Confecoy y de Implica. Ahora os explicaremos a todos vosotros qué es Confecoy, qué es Implica, cómo os podemos ayudar y las obligaciones legales. Y yo soy Laura Sanz, soy la secretaria general de Confecoy y la coordinadora del proyecto de Scrap que estamos hablando de Implica, ¿vale? Lo primero es que os podéis esperar un poco del día de hoy. Nosotros vamos a explicaros como si no supierais, ¿vale?, cuáles son todas las obligaciones del Real Decreto 1055, que bueno, ya tiene más de un año, con lo cual hay varias obligaciones que incluso ya se ha caducado la fecha, pero os las explicaremos sin ningún problema y os explicaremos también qué esperar durante este año 2024 con respecto a las obligaciones que vais a ir teniendo derivadas de este Real Decreto. Os explicaremos también una de las primeras obligaciones, que es la del tema del registro, cómo se debe de hacer. Y por último os hablaremos de una de las formas que hay de cumplir una palabra nueva que vais a aprender, que es la responsabilidad ampliada del productor, que es a través de un scrap. Y os vamos a explicar cómo Implica os puede ayudar y por último las ventajas que tiene de estar con nosotros con respecto a lo mejor de otras opciones que podéis llegar a tener. Comentaros que, bueno, vamos a ser no rápidas porque va a ser como a lo mejor 30, 40 minutos de teoría, ¿vale? Y luego os dejaremos, que es la parte más importante, un momento de preguntas, ¿vale? Intentaremos responder a todas las que sepamos. Si queda alguna, pues la dejamos para después para contestaros. Aún así, todos sabéis que tenéis nuestros correos electrónicos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. El correo de Sandra directo es el de info@somosimplica.com. Podéis encontrarnos en ese correo o también en los correos de Confecoy, en el info@confecoy.com o en confecoy@confecoy.com. Y yo únicamente por deciros, todas estas publicaciones, todas las novedades legales que hacemos, siempre las ponemos en LinkedIn. Por tanto, bueno, pues como siempre os invito a seguirnos en LinkedIn, Somos Implica, y allí os podréis informar de novedades legales y de todos los webinarios informativas gratuitas que estamos haciendo para vosotros, ¿vale? Bueno, ya no me enrollo más, lo dicho, gracias por mantener los micrófonos en silencio y vamos a comenzar un poquito la explicación. Nosotros siempre lo primero que pongo cuando hago una presentación es esta transparencia de legislación. ¿Por qué? Porque yo creo que una empresa o una persona que está haciendo un trabajo en una empresa no va a cumplir nunca una legislación si no la entiende y no entiende el porqué de las cosas. Entonces, bueno, ha habido un cambio de paradigma normativo en España, bueno, en España no, en Europa realmente, y que poco a poco se está yendo hacia una línea de responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué es esto de la responsabilidad ampliada del productor? Se han dado cuenta en Europa que si tú delegas la responsabilidad de gestionar un residuo en quien produce el residuo, ¿vale?, se puede gestionar, pero si tú delegas la responsabilidad de gestionar un residuo en quien fabrica el producto, pues va a ser mucho más efectivo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo así como muy claro, ¿no? El fabricante de colchones, ¿vale?, tienen una obligación de responsabilidad ampliada del productor. Es decir, que Picolín, Flex, tiene que preocuparse del futuro residuo que genere ese colchón, ¿vale? Entonces, ya se preocupará de hacerlo, la fabricación de ese colchón, más biodegradable, más sostenible, más fácilmente reciclable. ¿Por qué? Porque finalmente se va a tener que ocupar de la gestión de ese residuo. Entonces, se han dado cuenta por diferentes legislaciones desde Europa que todo esto es muchísimo más efectivo y van a empezar a implantarlo en muchos flujos de residuos, ¿vale? La anterior ley de envases, que era la ley 11 del 97, que por supuesto venía de una directiva, obligaba a la responsabilidad ampliada del productor de los envases domésticos. Es decir, todos sabemos quién es Ecoembes, ¿no? Entonces, antes los envases domésticos, por ejemplo Coca-Cola, tenía que pagarle un dinero a Ecoembes. ¿Para qué? Para que Ecoembes organizara y financiara la futura gestión de esa lata de Coca-Cola. ¿Cómo? A través de las recogidas municipales, ¿vale? Algo que ya lo vemos tan nuestro, es algo que es responsabilidad ampliada del productor. Y en responsabilidad ampliada del productor también la hay en los aparatos eléctricos y electrónicos, que sepáis que la legislación poco a poco va a ir ampliando a otros flujos de residuos. También lo había para los envases fitosanitarios, también lo había para los envases de medicamentos, ¿no? Todos ustedes han ido a las farmacias, habrán visto el punto que se llama el punto SIGRE, ¿no? Pues eso es la gestión de la responsabilidad ampliada del productor de los envases farmacéuticos,
Vale. Entonces, ¿qué ocurre en lo que nos atañe ahora, que son los envases? Pues lo que ocurre es que hay una directiva europea por la cual se saca una ley de residuos, la ley 7 del 2022, en la cual dice que todos los envases, ya sean domésticos, comerciales o industriales, sí o sí tendrán que someterse a responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Y dice que esto tendrá que ser objeto de desarrollo reglamentario. Por eso sale nuestro Real Decreto famoso 1055 del año 22, que es justamente eso, la legislación que desarrolla la responsabilidad ampliada del productor para todo tipo de envases. Y ese es el Real Decreto que a partir de ahora vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que nos indica y qué tenemos que cumplir, ¿vale? Lo primero, quiero deciros que este Real Decreto es un Real Decreto de objetivos, ¿vale? He puesto un par de transparencias que tampoco me voy a detener mucho, pero que sepáis que este Real Decreto habla de objetivos de reutilización, objetivos de prevención de la generación del residuo, objetivos de material reciclado y hace una serie de hitos temporales en los cuales las empresas tendrán que empezar a cumplir. Bueno, pues como curiosidad también como ciudadanos, pues que sepan ustedes que va a haber una serie de zonas habilitadas en los supermercados obligatorias para el material a granel, que a partir de ahora tendrán que admitirnos los envases reutilizables para que nosotros podamos meter, podemos ir a la carnicería del Carrefour y podemos llevar nuestro tupper siempre y cuando esté en condiciones para meter dentro la carne. Es decir, todas estas medidas están reguladas, fíjate, a nivel doméstico en este Real Decreto. De hecho, hay más de 200 y pico medidas en este Real Decreto en materia de reutilización, prevención, reciclado, ¿vale? Y esta transparencia en la que os pongo son los hitos que hay que cumplir, sobre todo en objetivos de reciclado. ¿A qué se refiere con objetivos de reciclado? Es decir, si tú pones 10 envases en el mercado, te dice la legislación que en función del tipo de material, en el año 2025 y en el año 2030, tienes un porcentaje obligatorio que reciclar. Es decir, si nosotros ponemos palets de madera en el mercado, ¿vale? Ponemos 100 palets de madera, nos dice la legislación que para el año 25 tendremos que haber recuperado 25 y para el año 2030 tendremos que haber recuperado 30. Bueno, los objetivos para la madera, como podéis ver, son los menos ambiciosos, porque en el caso de otros materiales como el papel y el cartón, estamos hablando de que en el año 2030 obligan a reciclado del 85% de los envases que se ponen en el mercado. Entonces, todo esto va a haber que hacer un gran esfuerzo por parte de todos para conseguir estos objetivos, ¿vale? Bueno, aparte de objetivos de legislación, hay obligaciones de marcado, de reciclabilidad, de contenido en material reciclado. Bueno, todas esas 3, 4 transparencias que hemos ido viendo son las transparencias que hablan de objetivos. No me voy a detener muchísimo en la parte de objetivos, sino que me voy a ir ya al Real Decreto puro y duro. Y la parte primera del Real Decreto, una de las más importantes, siempre es las definiciones, ¿vale? Hemos hablado de envase doméstico, comercial, industrial, pero no sé si ustedes saben que es un envase doméstico, comercial, industrial. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de responsabilidad amplia del productor, el tema de los scraps, cada uno vamos a ir a una tipología de... ¿Qué es un envase doméstico? Envase doméstico es aquel que está destinado al uso del consumidor final, ¿vale? Nosotros como consumidores finales, pues la lata de Coca-Cola, la caja de galletas, eso sería lo que es un envase doméstico. ¿Qué es un envase comercial? Pues la definición tampoco es muy clara, porque dice que envase que sin tener la consideración doméstico está destinado al uso y consumo del ejercicio de la actividad comercial. Después de hacer una consulta al ministerio, nos respondieron que envase comercial eran los que estaban en una serie de códigos CENAES. Pero bueno, yo a ustedes les digo que son bares, hoteles, peluquerías, todos estos tipos de tiendas, todo ese tipo es lo que determinamos que es envase comercial. ¿Y qué sería industrial? Todo envase que sin ser envase doméstico y sin ser envase comercial se dedica al uso de la actividad económica de las industrias, las explotaciones ganaderas o agrícolas. Es decir, en el fondo al final son los envases que están poniendo en el mercado entre las industrias, ¿vale? Es importante que ustedes sepan, si son aquí, supongo que la gran mayoría de los que están aquí son envasadores, entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los envases que ponen en el mercado. Y para saber cuáles son los envases que ponen en el mercado, ¿vale? Tendrán que saber quiénes son sus clientes. Porque no depende de si usted es una industria o es un comercio, sino depende de quién son sus clientes. Si sus clientes, usted imagínese, somos la Coca-Cola, ¿no? ¿Quién es el destinatario final de la lata de Coca-Cola? El consumidor final. Por tanto, la lata de Coca-Cola es un envase doméstico.
En cambio, los palets, por ejemplo, sobre los que se encuentran las millones de latas de Coca-Cola, esos palets son los palets que llegan al comercio, ¿no? Por lo tanto, esos palets serán un envase comercial. Y si, por ejemplo, Coca-Cola fabricó su sirope y lo ha distribuido para industrias que lo que hacen es la mezcla con el agua carbonatada, ese envase en el cual iba ese sirope y que se intercambia entre industrias, estaríamos hablando de que es un envase industrial. Por tanto, muchas de las empresas que antes estaban cumpliendo con la responsabilidad ampliada del productor solamente de la parte de sus envases domésticos, a partir de ahora tendrán que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor del resto de envases que ponen en el mercado. Otra parte importante de este Real Decreto es saber si los envases que ponemos en el mercado son primarios, secundarios o terciarios. Y me dirán, ¿por qué es importante? Porque en muchas de las declaraciones que nosotros ponemos en el mercado, las declaraciones que tenemos que hacer, nos están pidiendo si el envase es primario, secundario o terciario. Vale. ¿Qué es un envase primario? Bueno, la definición dice que es todo envase diseñado para constituir en un punto de venta una unidad de venta consumidor final. ¿Vale? Vamos, yo casi siempre cuando hago estas reuniones suelo hablar también de botes de pintura, ¿no? Por lo tanto, un bote de pintura es una unidad de venta, ¿verdad? Entonces, el envase primario sería esa unidad de venta. Fenomenal. ¿Qué es el envase secundario? Dice que todo envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado de unidades de venta, ¿vale? Si nosotros pudiéramos vender una caja de latas, esa caja sería un envase secundario que sirve para unir diferentes unidades de venta. Si hablamos, por ejemplo, de las Coca-Colas, pues las anillas que unen diferentes unidades de venta, podríamos estar hablando de envase secundario. Y por último, ¿qué es envase terciario? Envase terciario es el envase de transporte, es decir, que está para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta. Normalmente esto estamos hablando siempre de los palets, los freges, las cinchas, ¿vale? Ojo, porque si nos vamos a la definición de envase, que es una parte importante, la definición de envase dice que es todo producto fabricado por materiales de cualquier naturaleza y que se utilice para proteger, contener, manipular, distribuir y presentar mercancías desde las materias primas hasta los artículos acabados. Lo primero que vemos en esta definición es que los residuos no están dentro, con lo cual los envases sobre los que se ponen los residuos no están dentro de este del decreto. Por tanto, si ustedes lo único que hacen es que son gestores de residuos y lo único que hacen es suministrar envases para que otro lo llene de trapos, filtros, lo que sea, no van a ser envasadores. Y lo segundo es que esa legislación dice que van desde la presentación de la materia prima hasta la distribución final del producto acabado, ¿vale? Y entonces es muy importante porque incluye dentro de esta definición otras partes que a lo mejor primeras no consideramos envases. ¿Como cuáles? Como por ejemplo las etiquetas, ¿vale? Como por ejemplo las asas, como por ejemplo las cinchas e incluso, aunque no se lo crean ustedes, incluye las grapas. Con lo cual, si volvemos a poner el ejemplo de las latas de pintura, podríamos decir que envase es la lata de pintura, el asa de la lata de pintura, la etiqueta que lleva, si es que fuera una etiqueta pegada a la lata de pintura, la caja en la cual se meten las latas de pintura, el precinto para cerrar la caja, la etiqueta que lleve la caja, el palé sobre el que se ponen las cajas, el film transparente o las posibles etiquetas o instrucciones crapadas que tuviera ese palet. Todo esto son envases. Y si ustedes son, pues en este caso, fabricantes de pintura, cuando ustedes hagan sus registros, sus obligaciones de registro, sus obligaciones de declaración o sus obligaciones de darse de alta en un scrap, tendrán que decir que todos estos son los envases que ustedes ponen en el mercado, ¿vale? Sé que hay mucha gente que cuando yo les hablo de esta legislación me dicen, yo no soy envasador. Y le digo, ¿por qué? Dice, no, porque yo no pongo envases en el mercado. Por ejemplo, una arte gráfica. No sé si aquí hay alguna arte gráfica. Yo no pongo nada en el mercado. Yo lo único que hago es que fabrico folletos, por ejemplo. Y la pregunta que yo siempre les hago es, ¿y ustedes entregan esos folletos en mano? ¿Van así a su cliente y se los dan? No, 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 no. Yo los pongo en una caja. ¿Y esa caja dónde la ponen ustedes? Encima de un palet. Pues la caja, el palet, es el envase que ustedes ponen en el mercado. Entonces, si un poco han seguido el hilo de todo lo que les he dicho, dirán, jolines, si es que todo el mundo es envasador. Efectivamente, casi toda la actividad industrial es envasador, porque incluso los distribuidores, que ahora veremos que no son los que ponen en el mercado el envase, sino que son los que cogen una materia y luego la distribuyen, en el caso de que ese distribuidor 1 reparta la carga, es decir, que coja un pedido grande y lo reparta en 2 o 3, con lo cual reacondiciona esa carga, también será envasador. O en el caso
de que este distribuidor en ciertos momentos o esta plataforma logística en ciertos momentos se le rompan ciertos palets o ciertas cargas y tenga que acondicionarlo, también está poniendo envases en el mercado. Con lo cual, realmente se estima que en España puede haber casi 200.000 envasadores y, como curiosidad para todos ustedes, a día de hoy están dados de alta en el Ministerio unos 20 y tantos mil, con lo cual creemos que todavía queda bastante terreno por explorar. Bueno, una vez que ya sabemos que somos envasadores, una vez que ya sabemos lo que es un envase, una vez que ya sabemos qué tipología de envase tenemos, si es doméstico, comercial, industrial, si es primario, secundario o terciario, voy a dar una especie de pincelada grande de qué es lo que va a marcar esta nueva normativa, ¿vale? Pues anteriormente, como hemos dicho, solamente los envases domésticos eran los que tenían que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Este nuevo Real Decreto lo que hace es que desarrolla esta obligación para los envases industriales y comerciales y establece una nueva figura que es la de productor de producto o envasador, que es lo mismo, y son quienes tienen que cumplir con lo que se llama la responsabilidad ampliada del productor. ¿Qué es la famosa responsabilidad ampliada del productor? Pues la famosa responsabilidad es financiar y organizar la gestión de los residuos de envases y embalajes que se ponen en el mercado. De todo lo que hemos visto antes, que ustedes son envasadores, tendrán que saber cuando se conviertan en residuos cómo organizar y financiar esa gestión. Ahora veremos que esta responsabilidad ampliada del productor la pueden hacer ustedes de manera individual o pueden ustedes hacerla de manera colectiva participando en un scrap, que eso es lo que es. ¿Vale? Hay una parte importante que es que ustedes pueden ser envasadores porque, como acabamos de decir, fabrican lo que ustedes fabrican y lo ponen en el mercado envasado, o puede ser que ustedes sean envasadores porque importan mercancías envasadas. ¿Por qué? Porque en la definición de envasador dice que es todo lo que se ponga en el mercado español. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que si ustedes fabrican en España y exportan a otro país, no van a tener que cumplir legislación en España, tendrán que cumplir esa legislación en otro país, porque todo esto viene de una directiva, con lo cual se supone que todos los países de la Unión Europea tendrán legislaciones semejantes, ¿vale? Y que tendrán que ir cumpliendo ustedes con las legislaciones de los diferentes países donde pongan envases en el mercado. Pero a día de hoy estamos hablando de España, con lo cual ustedes tendrán que cumplir con esta legislación española, siempre y cuando pongan envases en el mercado español o dos, importen productos extranjeros y que se pongan en el mercado español y su exportador no se haya dado de alta en el mercado español. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están comprando una solvente a Bélgica, ¿vale? A un fabricante belga. Si el fabricante belga tiene un CIF español para su distribución de ese producto en España y ese fabricante belga se ha dado de alta en el registro, hace sus declaraciones y tiene un scrap, ustedes no tienen que preocuparse por nada. En cambio, si el fabricante belga decide que no quiere él mismo darse de alta en España como nada, ni quiere tener un representante autorizado ni nada, es usted el que está comprando a ese fabricante belga el que tiene que asumir las responsabilidades como envasador de esos productos en España. Es decir, que cuando ustedes vayan a hacer el registro, cuando ustedes vayan a hacer la declaración, yo siempre insto a que hagan una especie de mapping de todos los envases que ustedes tienen. No solamente de los que ustedes ponen en el mercado con sus productos envasados, sino de los envases con los cuales les vienen las materias primas extranjeras. Contacten con sus proveedores, investiguen si su proveedor está cumpliendo por usted y en el caso de que su proveedor extranjero no esté cumpliendo, pues tendrán ustedes que cumplir por él. ¿Vale? Esta parte es importante. Muchas veces cuando hablamos de estas obligaciones se nos olvida la parte del comercio internacional. Bueno, vamos ya al meollo. Ya nos hemos dado cuenta de que somos envasadores, ya nos hemos dado cuenta de qué tipología de envases tenemos, ya sabemos que tenemos envases no solamente los nuestros, sino los que compramos al extranjero, pero ¿qué obligaciones tenemos? Pues la primera obligación es que hay que inscribirse en un registro de productores de producto. Esto es un trámite electrónico que se hace a través de la sede del MITECO. Ahora, después de que termine estas obligaciones, Sandra les explicará cómo se hace este trámite, ¿vale? Es un trámite que se hace con el certificado electrónico de su empresa y que sencillamente, ¿vale? Ustedes tienen que decir qué empresas son, qué CIF tienen, qué datos tienen y qué tipología de envases ponen en el mercado. Pero de manera genérica, ¿eh? Envases domésticos, comerciales, industriales y a qué scrap o a qué sistema de responsabilidad ampliada del productor ustedes van a pertenecer. Por eso es importante que ustedes tengan una serie de respuestas a una serie de preguntas antes de darse de alta en el registro. Si ustedes me preguntan cuándo había que darse de alta en el registro, la legislación ponía el 29 de marzo.
pero se dio cuenta luego el Ministerio que esto era imposible, ¿no? Entonces, el procedimiento de darse de alta está abierto para siempre, ¿vale? Pero nosotros, hasta las reuniones que hicimos el año pasado, decíamos a todo el mundo que tenían que darse de alta el año pasado. ¿Por qué? Porque hay otra obligación, que es la que está en el número 3, que es obligación de hacer las declaraciones anuales de envases. Para poder hacer ustedes la declaración anual de envases, antes se tenía que haber dado de alta en el registro. Y el año pasado el Ministerio obligó a que ustedes tenían que hacer la declaración anual con los datos del 21 y con los datos del 22. Ese sí que es un procedimiento que se ha cerrado, con lo cual, si ustedes ponían envases en el mercado durante el 21 y el 22 y aún no están dados de alta, ya no van a poder hacer esa declaración del 21 y el 22, con lo cual ya han incumplido un trámite. A lo mejor me pueden hacer la pregunta de qué pasa, que no lo he hecho. Bueno, pues no sabemos qué puede pasar. Lo que sí que necesitamos es que cuanto antes se ponga al día, cuanto antes empiece a cumplir, pues mucho mejor para su empresa y para usted. Entonces, ¿cuál es la obligación de declaración que me marca ahora la ley? Antes del 31 de marzo tendré que declarar los envases que puse en el mercado en el año 2023. Y esta parte ya es más importante todavía, ¿no? Se está poniendo mucho más serios. Con lo cual, si nos vamos al punto 1 y ustedes me preguntan ¿hasta cuándo tienen ustedes para darse de alta? ¿Vale? Le diría que como máximo antes del 31 de marzo. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan ese número como envasador para poder hacer la declaración. ¿Vale? La segunda obligación, y es una de las más importantes, es que ustedes tienen que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor, que como hemos dicho anteriormente era organizar y financiar la gestión de los residuos de envases que ustedes ponen en el mercado. Por tanto, esto tendrán que cumplirlo, ahora veremos, de manera individual o colectiva, y ustedes tendrán que decidir cómo van a hacerlo. Otra obligación es cumplir con todos los objetivos, es decir, a las primeras transparencias hemos hablado de 200 y pico objetivos, pues ustedes tendrán, los que les competan, tendrán que empezar a cumplir con todos esos objetivos, ¿vale? Tendrán que elaborar planes empresariales de prevención en el caso de que superen unas toneladas de envases puestos en el mercado, y este aspecto es muy importante, es que los envases reutilizables tendrán que ponerse en el mercado a través de sistemas de depósito, devolución y retorno. Es decir, que para que un envase sea reutilizable, no solamente hace falta que el que lo fabricó lo fabricara como reutilizable, sino lo que hace falta es que el envasador lo ponga en el mercado como reutilizable a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Si no se cumplen esas dos premisas, un envase no es reutilizable para esta legislación. Y el caso más flagrante es el tema de los palets. Los palets son un envase que está concebido para ser reutilizado. De hecho, muchos de ustedes reusan, porque la palabra no es reutilizar, es reusar, reusan palets, pero el que lo puso en el mercado, es decir, el que le suministró a ustedes sus materias primas con ese palet, no lo ha puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno, y por tanto, ustedes no podrían reusar los palets, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco uno a uno de todos los requisitos que les acabo de contar un poco más explicado. Lo primero es la inscripción. Hemos dicho que es un trámite del Ministerio que ahora Sandra les explicará. Pero la parte importante es que cuando ustedes obtengan el número va a tener la siguiente forma. Va a tener la palabra ENV barra el año de registro. Si ustedes se registran ahora, aparecerá el año 2024. Y luego barra un número correlativo de 9 dígitos, ¿vale? Ese número es importante, ¿por qué? Porque desde el momento en el cual ustedes tengan el número, tendrán que ponerlo en las albaranes y facturas, ¿vale? Eso es la forma que tendrá la administración de comprobar que ustedes cumplen con la legislación. Si ustedes suministran cualquier producto envasado y en la factura no aparece este número, pues podrá ser objeto de sanción. Si ustedes son distribuidores, que esta parte es importante, ustedes son distribuidores y lo que hacen es distribuir mercancías envasadas por otros, como este número tiene que estar en toda la cadena, ustedes tendrán que poner en sus facturas los números de envasadores de todos los fabricantes. ¿Vale? Bueno, vamos al apartado de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Cómo podemos cumplirla? Podemos cumplirla de manera individual, es decir, bueno, pues ustedes montan un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, ustedes conocen quiénes son sus clientes, ustedes contratan a un gestor que vaya a recoger los residuos de envases en sus clientes, que los gestione correctamente, ustedes pagan por esa gestión y fenomenal, con todos los datos, ustedes de manera periódica comunicarán con la comunidad autónoma para suministrar los datos, ¿vale? Y ustedes para poder hacer todo esto tendrán que presentar una autorización, bueno, es una comunicación previa ante la comunidad autónoma donde estén trabajando, ¿vale? O pueden decir,
No, yo no voy a hacerlo de manera individual porque esto puede ser mucho más costoso, porque esto son obligaciones de información, obligaciones de objetivos que caen sobre usted y a lo mejor lo que quieren es hacerlo de manera colectiva, ¿vale? Pues fenomenal. Pues si ustedes quieren hacerlo de manera colectiva, se hace a través de un SCRAP, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, en la cual varios productores se unen para eso, para organizar y financiar de manera conjunta y de manera mucho más eficaz la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Caso de que ustedes tengan envases reutilizables, caso de que ustedes esos envases reutilizables los estén poniendo en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. Que sepan que ese sistema de depósito, devolución y retorno puede estar o dentro de un SIRAP, puede hacer ustedes de manera individual, puede ser que ustedes tengan un sistema súper establecido, con una trazabilidad súper establecida y quieran hacerlo de manera individual. De hecho, nosotros hemos dado varias charlas de cuáles son las ventajas y beneficios de un SIRAP frente a un SCRAP, ¿vale? Y existen, por supuesto, sobre todo en el área de reutilizables, ¿vale? Y cuáles son las ventajas de estar en un SCRAP, ¿vale? Pero ustedes son los que tienen que decidir si ese sistema de depósito, devolución y retorno lo van a poner en un SIRAP o lo van a poner en un SCRAP. Y el resto de envases, que son los que serían de un solo uso, igual, si ustedes van a establecer un SIRAP o, por el contrario, se van a dar de alta en un SCRAP, ¿vale? Las obligaciones que tienen los SCRAPs y los SIRAPs son semejantes. Claro, el SIRAP la tiene ustedes, el SCRAP la tiene el SCRAP, ¿vale? Que es que tienen que darse de alta, que en el caso de SCRAP son entidades de ánimo de lucro, que en el caso del SCRAP están sometidos a autorización y en el caso del SIRAP están sometidos a comunicación previa. Ambos dos tendrán que tener garantía financiera, tienen obligaciones de información a la administración y de cumplimiento de objetivos y cada una de ellas tendrán que saber cuáles son los gestores adheridos a su sistema y cuál va a ser el modelo de funcionamiento. Bueno, siguiente obligación. Hay que hacer la declaración. Y hay dos tipos de declaraciones. Está la declaración que la llamamos simplificada y la declaración que se llama ordinaria. Y dirán, ¿cuándo tengo que hacer una u otra? Si ustedes ponen en el mercado de manera anual menos de 15 toneladas, tendrán que hacer la simplificada. Si ustedes ponen en el mercado más de 15 toneladas, tendrán que hacer la ordinaria. Hay un apartado específico para el comercio electrónico que también tienen que hacer la simplificada. Bueno, si es el caso suyo, pues les insto que luego nos manden y les digamos cómo se hace, porque dependerá de la parte del comercio electrónico y la parte que no es comercio electrónico y se computa de una manera diferente. Importante, cada uno es un procedimiento diferente y ustedes tendrán que entrar en el procedimiento correcto. Les digo porque uno de los requerimientos más comunes que está haciendo el Ministerio es que ustedes han hecho la declaración simplificada y generaban más de 15, o han hecho la ordinaria y generaban menos de 15, y eso es un error que les está reclamando el Ministerio, ¿vale? Otro error muy típico, aunque les parezca a ustedes absurdos, las cantidades que piden las declaraciones son por toneladas, por favor, porque ha habido muchas empresas que se han equivocado, han puesto por kilos y han recibido requerimientos de la Administración. Siempre el Ministerio está preguntando por toneladas, ¿vale? Es un dato importante, ¿vale? Y lo importante es los plazos. El año pasado, como les dije, nos pedían declaraciones del 29-22. Bueno, lo siento y ustedes no las han podido hacer, pero es importante que antes del 39 de marzo, por favor, presenten los datos del año 2023. Los planes empresariales de prevención, que bueno, no he podido leer las consultas, veo que están saltando y veo que hay alguna consulta con respecto a planes empresariales de prevención. Las intentaremos resolver al final, pero aquí les voy a explicar un poco las diferencias, ¿vale? Hay unas toneladas a partir de las cuales ustedes tienen que presentar planes empresariales de prevención. No me las sé de memoria, si no las busco y se las digo, pero están en el Real Decreto. Si ustedes superan esas cantidades, ya sean por material o ya sea en total, que total sí que me acuerdo que son 300 toneladas, tendrán que hacer un plan empresarial de prevención. Pero esto no es una obligación nueva. Esto es algo que ya estaba hace tiempo. En la ley 11 del 97 ya obligaba a hacer planes empresariales de prevención. En este caso, cada 3 años. Y encima, la ley del 97 obligaba a hacer informes de control y seguimiento todos los años y presentarlos antes del 31 de marzo. Y antes, como no existían como tal los SCRAP, bueno, sí que permitían a Ecoembes hacerlos, pero solamente a los que tenían domésticos. Pero si ustedes eran envasadores de industriales y comerciales, tenían que hacerlo de manera individual y tenían que haberlo presentado ante su comunidad autónoma. ¿Ahora qué ocurre? Ahora, con el nuevo Real Decreto, el Real Decreto 1055, dice que los PEPs son válidos para 5 años. ¿Vale? Fenomenal, nos amplían el horizonte. No te obligan a presentarlos. Es decir, el plan empresarial de prevención no tiene que estar presentado lo que es la presentación del plan. Lo que te dicen es que cuando acaben el plan, te dan 3 meses para que presentes
cómo has cumplido los objetivos. Nosotros aconsejamos que no lo dejéis pasar, esperéis 5 años y cuando pasen 5 años digáis, anda, si no he cumplido, que sigáis haciendo de manera anual ciertas revisiones para evitar las desviaciones. Y, por último, lo pueden hacer los scraps. Entonces, no sé si hay una pregunta y si se me olvida luego decirlo, pero por supuesto va a hacer los planes empresariales de prevención de todos sus adheridos. De hecho, se supone que implica todavía no está autorizado como scrap. Todos los scraps no están, ninguno está autorizado como scrap porque todos estamos en fase de proyecto. Ahora les explicaré un poquito también ese tema. Pero nosotros ya, desde ya, vamos a mandar una comunicación en breve diciendo que vamos a hacer los planes empresariales de prevención para que ustedes puedan cumplir con esta obligación en el caso de que sean adheridos nuestros y que quieran que sean superado las toneladas correspondientes. Bueno, vamos a ir al tema de SDRs, el tema reutilizables, y vamos a ver qué son las obligaciones que tiene un envase reutilizable para ser reutilizable. Entonces, lo primero es que para montar un sistema de depósito, devolución y retorno tenemos que cobrar, sí o sí, una cantidad fija a nuestros clientes en concepto de depósito para que una vez que nos devuelvan ese envase en las condiciones correctas, se lo devolveremos. Tendremos también que aceptar la devolución y retorno de los envases usados. Claro, si el cliente, una vez que lo ha vaciado, tenemos que aceptar esa devolución. ¿Vale? Tendremos que entregar, cuando acabe el ciclo de vida útil de ese envase reutilizable, se generará un residuo y, por tanto, habrá que entregárselo a un gestor autorizado. ¿Vale? Tendremos que cumplir con una trazabilidad y tendremos que marcar inequívocamente los envases que son reutilizables. Entonces, si ustedes ese sistema de depósito, devolución y retorno lo meten en sus propios IRAP, pues ustedes elegirán el símbolo que lleva. Si ustedes ese sistema de depósito, devolución y retorno lo adhieren al SCRAC, que por supuesto luego veremos que nosotros admitimos envases reutilizables y todos los tipos de sistema de depósito, devolución y retorno que existen, pues ustedes tendrán que poner el símbolo que el SCRAP determine como que se puede utilizar para todo esto. Bueno, una vez que les he hecho una visión general de todas las obligaciones legales, he intentado explicarles qué es un envase, tipologías de envases y demás, Sandra va a hablarles del propio proceso de registro. Van a ver ustedes que es algo bastante sencillo, ¿vale? Pero queremos que de aquí, por decirlo de una manera, salgan sabiendo sus obligaciones y, como mínimo, sabiendo hacer el registro. Sandra, te cedo la palabra. Pues buenos días a todos y gracias, Laura. Bueno, si puedes dejarme la presentación, te lo agradezco. La tuya, quiero decir, es más sencillo, creo. Pues no sé hacerlo, eso de dejártela. No, esta no. Sí, que si me la puedes ir pasando. Ah, claro, yo te la paso, sí, por supuesto. Genial, sí. Perfecto, vale. Bueno, pues eso, buenos días a todos y vamos a empezar. En la página web, ¿cómo accedemos al registro de productores de producto? Bueno, pues tenemos aquí el enlace directo, pero también si entramos desde Google, podemos entrar en la sede electrónica del MITECO o MITER y desde allí entramos en procedimientos dentro de la sección de calidad ambiental. Bueno, una vez que hemos accedido al procedimiento de registro de productores de producto, que es el que tenemos aquí seleccionado, pues tenemos que ir pinchando en las pestañitas como indica aquí. Entonces, bueno, vamos a pinchar encima de inicio de procedimiento de forma electrónica. Sí. ¿Y qué nos aparece? Pues nos van a aparecer un desplegable, bueno, un montón de desplegables donde tenemos que ir seleccionando las distintas opciones. En primer lugar, nos va a pedir que nos identifiquemos de la manera pertinente. Entonces, cada empresa puede hacerlo de una manera, pero hay distintas opciones. Entonces, aquí podemos elegir a título personal, podemos elegir en certificación. Y dentro de las distintas, en representación, perdón, y dentro de las distintas representaciones existirían dos. Mediante el REA, que sería el registro de apoderados, o mediante un certificado electrónico en representación de la empresa. Una vez que hemos seleccionado el que consideremos oportuno, nos van a ir pidiendo los datos tanto del representante como de la empresa. Entonces tenemos que ir rellenando las casillas. Aquí vemos que pone datos de representante, los introducimos, y datos de representado, que sería la empresa, pues los introducimos también. Y en notificaciones vamos a seleccionar el formato electrónico. Sí. Siguiente. Vale.
¿Qué nos aparece ahora después? Pues tenemos que seleccionar la legislación que tiene que ver con esto del registro de productores de producto. ¿Cuál es? Pues el famosísimo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases 1055 del 2022. Bien, ahora tenemos, esto es importante porque puede pasar un poco desapercibido, tenemos que pinchar encima de añadir Real Decreto, porque si no, no se selecciona. Vale, seguimos en el siguiente apartado donde pone datos de contacto. Entonces aquí los introducimos y seguimos adelante. Bueno, ¿qué nos aparece ahora? El CNAE. Tenemos que seleccionar el CNAE de la empresa vuestra. Y a partir de este momento es donde viene un poco la enjundia. Entonces, lo que ha contado Laura antes, ¿no? Los distintos tipos de envase que hay. Ahora es el momento de seleccionarlos. Entonces, tenemos que ir poco a poco diciendo, bueno, hay distintas las categorías que hay aquí escritas. Es una combinación de todos los tipos de envases que ha dicho Laura. O sea, mezclar los domésticos, de bebidas Horeca, industriales y comerciales, con la otra categoría que sería de un solo uso reutilizables, de tal manera que hay una combinación en que los primeros 4 con el de un solo uso y también los 4 de domésticos, industriales, comerciales, bebidas, con reutilizables. Así que hay un total de 8 opciones, ¿no? Marcamos las que consideremos que tenemos nosotros en vuestra empresa, los envases que habéis puesto, y allí hay una opción que pone SRAP debajo, ¿no? Bueno, creo que esa es la diapositiva siguiente, con lo cual vale, genial, gracias. Aquí ahora mismo, ponen los scrap que ya están constituidos, pero no, van a constar los que son de industriales y comerciales que todavía no han sido autorizados, con lo cual podéis encontrar de todos los de domésticos, Sigre, Sigfit, todo demás, y en el caso de los industriales y comerciales tendremos que seleccionar no constituido. Esto es importante porque ya ha avanzado mucho el proceso, estamos constituidos en realidad, implica. Lo que pasa es que falta la autorización final y el Ministerio no ha actualizado la base de datos con los nombres de los scraps de comerciales e industriales todavía. Así que aunque esté muy avanzado el proceso, pero todavía hay que seguir seleccionando SRAP no constituido. Vale. Pues sí, siguiente. Vale, gracias. Importante que abajo pasa lo mismo que antes, ¿no? Que hay que seleccionar esa casilla tan pequeñita que consta abajo, declaración de veracidad. Y ya finalizamos el registro con esto. ¿Qué nos va a aparecer? Pues nos va a aparecer un resumen de todos los datos que hemos introducido. Aquí tendremos que seleccionar si son correctos en seguir, guardar para que se guarde el borrador o modificar algo si nos hemos equivocado. Y una vez que hemos hecho esto, marcamos de nuevo la declaración de veracidad y pasamos al siguiente. Aquí nos aparece un pop-up, nos salta un pop-up con el número de envasador, que si bien habéis estado pendientes, ya lo ha dicho Laura cómo es, con lo cual sabríais identificarlo en esta casilla de aquí, ¿verdad? Es este de aquí, NV/2023/000. Bueno, y este es el número que tenéis que apuntar. Este es vuestro número de envasador y es el que tiene que constar en facturas y albananes. Vale. En cuanto a las fechas, ya ha dicho Laura, ¿no? Habrá que ponerlo en cuanto se tenga. Entonces, ahora mismo, si ya estáis inscritos en el registro, los tendríais o deberíais haberlo puesto en las facturas a partir de ese momento, y los que todavía no hayáis hecho el registro, pues en cuanto lo hagáis, lo anotáis y lo ponéis. Vale, ahora sí. Aparece la pantalla en el que ya tenemos todos los datos introducidos y llega el momento de adjuntar documentación. Entonces, aquí si hay algún sistema Scrap constituido en el que participéis, pues de domésticos o medicamentos o todo eso, podéis adjuntar aquí un certificado. De momento, pues como he dicho antes, en el de comerciales e industriales todavía no tenemos un certificado oficial, puesto que ningún scrap de comerciales e industriales nuevo está autorizado aún. Con lo cual, por nuestra parte, desde Implica no habría que adjuntar nada en este momento. También se podrían adjuntar otro tipo de archivos de Excel que tienen que ver con cosas particulares de algunas empresas, como que sean representantes autorizados
o cosas similares. Vale, ya sí que finalizamos, le damos a siguiente y aparece la última pestaña de todas en el que validamos toda esta información que hemos metido. Pinchamos encima de firmar y registrar y ahora llega el momento en el que aparece una documentación aquí adjunta. Tendríamos que, nosotros recomendamos desde Implica que tengáis toda la documentación oficial del registro descargada y son 2 archivos, no solo uno. Podéis descargarlo en PDF o en zip. Entonces os recomendamos que os descarguéis los 2, datos formulario y el justificante del registro. Y ahora y así, con todo esto, ya habéis finalizado el registro y ya tenéis todos los datos. Si por un casual os habéis dado cuenta de que habéis introducido algún dato erróneo en cuanto a los datos de la empresa o algo así, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos deja modificarlo metiéndonos en área personal. También puede suceder que no hayáis anotado el número de envasador y digáis, madre mía, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo consigo? Pues os indicamos cómo. En la misma sede electrónica del MITECO, en vez de en procedimientos, nos vamos a meter en zona personal, que es lo que viene marcado aquí con blanquito. Y dentro de la zona personal, pues tenemos mis datos, mis borradores, mis solicitudes, mis notificaciones, ¿vale? En mis datos podéis modificar los datos de la empresa y en mis solicitudes podréis encontrar las solicitudes que habéis hecho, es decir, la de registro de productores de producto. Y una vez que seleccionáis esa, os aparecerá la opción de descargar los documentos. ¿Cuál es? El de datos formulario y el de el justificante. Y ahí en datos formulario consta vuestro número de envasador. Ahora ya sí, finalizamos, por fin. ¿Qué pasa si de nuevo nos hemos dado cuenta de que hemos añadido alguna categoría de menos o alguna categoría de más en el registro? Esto es importante porque en algunas ocasiones va a ser una cosa sencilla y sencillamente nos vamos a meter dentro del registro que ya hemos hecho en mis solicitudes y lo vamos a modificar, pero en otras ocasiones no es tan fácil. Vamos a comentarlo. Si hemos añadido categorías de menos, es sencillo, porque entramos de nuevo en el procedimiento de la inscripción, se podrá, estará todo habilitado, se cargarán los datos que ya se han puesto por defecto, no tenéis que hacer nada, es automático, y allí pues tendremos que añadir una nueva categoría, o sea, ticar, poner el tic y decir scrap no constituido y ya está. Firmamos y finalizamos el procedimiento, se escribe sobre lo que ya está escrito y se modifica tal cual. ¿Qué pasa si hemos añadido categorías de más? Pues entonces aquí puede llegar a ser un poquito más complicado, pero la solución que ha dado el Ministerio, en este caso, puesto que no se puede modificar tan sencillamente, no se puede eliminar una categoría ya añadida, lo que nos han dicho desde el Ministerio es que les recomiendan a ustedes que informen a cero. Es decir, que si han añadido una categoría de industriales reutilizables y no tienen, pueden poner 0 en los datos que vayan a pedir en las declaraciones. Esto estoy hablando de las declaraciones. Y también existe otra opción, que es dar de baja el registro y volver a inscribirse en el registro. Entonces, si ustedes se han dado cuenta súper pronto y no han utilizado ese número de envasador del registro incorrecto, por decirlo de alguna manera, pues entonces no pasa nada que se den de baja en el registro y la vuelvan a hacer. Sin embargo, si han utilizado ya ese número de envasador y lo han puesto en facturas y albaranes, es un poco más de lío, ¿no? Entonces, recomendamos, en ese caso, informar a cero, o sea, la opción 1, informar a cero en la declaración esa categoría. Vale, ¿cómo darse de baja en el registro en el caso de que lo tengan que hacer? Pues se entra en el registro, en un enlace que hay específico de bajas y luego vuelven a entrar en el registro e inician el procedimiento de nuevo desde el paso 1 que hemos comentado. Y ya está. Creo que con esta diapositiva finalizo mi parte de registro y le doy de nuevo paso la palabra a Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Creo que ha quedado súper claro. Solamente por complementar, porque luego ya al final yo me voy acordando de todas las dudas que ustedes tienen cuando hacemos este tipo de presentaciones. Y la primera, antes decía la legislación que a los 3 meses de tener el número de registro había que ponerlo en las variedades y facturas. Ahora, como ya estamos pasados de plazo, desde el momento que ustedes tengan el número de envasador, tendrán que ponerlo en las variedades y facturas. No esperen, ¿vale?
hablen con los sistemas informáticos de su empresa y comiencen a ponerlo. No hace falta poner ninguna frase, ningún membrete. A ver, si ustedes quieren poner número de envasador, 2 puntos, el número, fenomenal. Pero si no, directamente con poner el número sería totalmente suficiente. Vale. Otra cosa, efectivamente, como ha dicho Sandra, es que por ahora todos los scrap de comerciales industriales aparecen como no constituidos. Puesto que los primeros envases que se pongan en el mercado en enero del 25 serán los que les obliguen sí o sí a la responsabilidad ampliada del productor, en los últimos 3 meses de este año se abrirá el registro para que ustedes puedan modificar esa casilla. Ya les explicaremos correctamente a todos cómo hacerlo, pero en los 2 últimos meses se abrirá para poder modificar esa casilla y poner, ustedes implica, y poder adjuntar el certificado. ¿Vale? Entonces esa parte es importante. También es importante decirles que esa apertura de esa casilla estará abierta los 3 últimos meses de cada año, porque ustedes, gracias a que ahora no va a haber monopolios, sino que vamos a ser varios scraps los que estemos, ustedes podrán estar, según consideren, cada año con el scrap que a ustedes más les interese. ¿Vale? Lo digo porque es una parte importante, ya que puede ser que aquí haya mucha gente que asista a esta webinar que ya esté dado de alta, por supuesto, y que a día de hoy ha marcado no constituido. Entonces, a lo mejor se pregunta, ¿y en qué momento lo tengo que cambiar? Bueno, aparte de que si usted está adherido a Implica, les iremos marcando todos los pasos y la hoja de ruta de cómo tienen que ir haciéndolo, nosotros los 3 últimos meses del año es cuando tendrán que hacerlo correctamente. ¿Vale? Bueno, entonces, bueno, nos habéis contado todo esto de todas las obligaciones legales, os habéis dicho, os habéis metido a lo mejor a algunos de ustedes un poco el miedo en el cuerpo, pero no, esto nada más lejos de nuestra intención, es al contrario. Queremos informar, porque creemos que la información es poder, de sus obligaciones legales, y les vamos a decir cómo desde Implica, que vamos a ser un scrap, de hecho, como bien ha dicho Sandra, ya estamos constituidos como asociación, vamos a ser un scrap para los envases comerciales e industriales. Es decir, que implica dar respuesta a la responsabilidad ampliada del productor, tanto de envasadores como distribuidores y, en su caso, fabricantes, organizando y financiando por ustedes la gestión de los residuos de envases. Siempre teniendo en cuenta que vamos a tener dentro de nuestro abanico tanto los envases reutilizables como los envases de un solo uso. De aquí cabe decir que en todo tema de envases reutilizables somos pioneros como Scrap, ¿vale? Porque, bueno, nos gusta compartir con todos ustedes nuestro inicio, entonces, bueno, a lo mejor tendrán una pregunta de por qué nos llamamos Implica, ¿no? Porque creemos que nosotros fuimos al origen, es decir, nosotros estamos implicados en la economía circular y el cuidado del medio ambiente, que este tiene que ser el fin de este Real Decreto. Vamos a implicar, y esta parte es muy importante, a toda la cadena empresarial, es decir, a día de hoy en el proyecto de Scrap están fabricantes, envasadores e incluso gestores que participan con nosotros para diseñar correctamente la futura gestión de residuos de envases de España. Nos implicamos con un proyecto sin ánimo de lucro. Nosotros somos asociación sin ánimo de lucro como marca de legislación y siempre vamos a estar implicados en todos los objetivos que ustedes han visto al principio de prevención, reutilización y reciclado. ¿Qué adherimos al scrap? Cualquier sector. A día de hoy ya hay empresas de automoción, metalworking, de todas las que veis, bueno, incluso de alguna más, ¿vale? Y estamos abiertos a cualquier sector que pueda entrar. Últimamente, todo el sector de telas, todo el sector de mobiliario y demás, los hemos adherido también como asociación y estáis entrando muchos en el scrap, con lo cual vamos a tener en cuenta también a todos vosotros. Artes gráficas, por supuesto. ¿Y qué tipologías de envases? ¿De qué materiales? De todo tipo de materiales. Metal, plástico, madera, cartón, envases compuestos. E incluso, bueno, pues que sepan ustedes que hace poco entraron también una empresa que ponía envases de vidrio, con lo cual ya también el vidrio está incluido dentro de nuestro scrap. ¿Para quiénes? Para envases comerciales e industriales. A día de hoy, las empresas adheridas que tenemos nosotros, el 72% que ponen el mercado son industriales y el 28% son comerciales. Y si hacemos un análisis que a mí me gusta mostrarles por actividad, vemos que efectivamente tenemos mucha parte de químicos y aparte de pinturas, pero también tenemos mucho tema de artes gráficas, mobiliario, alimentación, plásticos, envases. Y esta transparencia que para mí es muy importante y es por la cual nosotros nos hemos determinado un poco como pioneros en la reutilización, y es que si ustedes se dan cuenta, hay mucha cantidad de envases de un solo uso, pero hay mucha cantidad de envases de un solo uso, a ver, si tienen que estar, están, no hay ningún problema, pero hay muchos envases de un solo uso que deberían de ser reutilizables. Como el ejemplo más claro y flagrante es el tema de los palets. Los palets son envases que a día de hoy se están poniendo en el mercado como de un solo uso
y consideramos que hay que pasar ese 69% en la medida de lo posible al otro lado, de reutilizables. Porque realmente lo que a día de hoy estamos reutilizando pues son los bidones, los GRGs, metales metálicos o plásticos, pero creemos que hay mucho envase de un solo uso que podría pasar al otro lado. Bueno, ¿quiénes somos? Ya les hemos dicho que somos Implica, pero creo que no hay forma de hablar de Implica sin hablar de Confecoy. ¿Por qué? Porque Confecoy es una confederación del ecoenvase industrial que lleva aquí desde el año 97. Llevamos desde que se creó la anterior legislación. Con el año 97 se pensaba que incluso también en ese momento los envases comerciales e industriales se iban a adherir a la responsabilidad ampliada del productor y nosotros nos postulamos como el punto azul. El ecoenvase era el verde y nosotros el azul. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, que al final la ley esta, como todos lo sabemos, puso una disposición adicional primera en la cual decía que el residuo de envase tenía que ser gestionado correctamente por el productor del residuo. Entonces nosotros nos quedamos para ayudar a todas las empresas de nuestras asociaciones, que son estas que veis aquí, detergentes, material eléctrico, metalgráficos, la Federación del Mueble. Perdonadme, algunos estáis aquí de Tex4, que esta presentación no está actualizada y falta todo el sector del textil, Macoba, Figraf. Todas estas asociaciones les hemos ayudado durante todo este tiempo ¿a qué? A las obligaciones legales que marcaban las diferentes leyes de envases y residuos. Esa fue nuestra filosofía, ayudar a todas las empresas de nuestras asociaciones al cumplimiento legal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando sale esta nueva legislación nos damos cuenta de que hay nuevas obligaciones. Como queremos seguir nuestra filosofía y seguir ayudándoos a cumplirlas, pues decimos, os vamos a ayudar en el registro, os vamos a ayudar en las declaraciones, os vamos a ayudar en los objetivos, os vamos a ayudar en los PEPs. ¿Ustedes quieren montar un SIRAP? Les vamos a ayudar desde Confecoy. Pero había una cosa que desde Confecoy no les podíamos ayudar, que era que si ustedes querían pertenecer a un sistema colectivo, Confecoy no lo era. Entonces Confecoy decidió promover la creación de un scrap y ese scrap es el que se llama Implica, ¿vale? Para hacer todo esto no lo hicimos de la noche a la mañana, sino que contratamos un informe de viabilidad técnico-económico para ver un poco lo que yo a ustedes les voy a empezar a contar ahora, si todo lo que yo digo era viable, era legal y era lo que había que hacer y efectivamente dio de manera positiva. Nosotros integramos a todos los eslabones de la cadena. A día de hoy la legislación marca obligaciones para los envasadores, marca obligaciones para los fabricantes que quieren asumir la responsabilidad ampliada del productor, porque si ustedes aquí hay algún fabricante de envases que sepan que para el tema de industriales podrían asumir la responsabilidad por sus envasadores, marca obligaciones a los poseedores finales, puesto que tienen un poder de decisión qué hacer con sus envases y, por supuesto, les marca a los gestores. ¿Por qué? Porque los gestores, a partir de ahora, si aquí hay algún gestor, que me consta que sí, ustedes tendrán que estar en todos los scrap. ¿Para qué? Para no perder la cuota de mercado de los envases que ustedes a día de hoy estaban gestionando. Con lo cual, integrar en el proyecto a toda la cadena es un acierto, porque entre todos vamos a constituir y vamos a hacer otro de los pilares que luego verán, y es que nosotros sabemos que desde el año 97 y debido a la disposición adicional primera, los residuos de envase no se tiran por la calle. Ustedes no van viendo GRGs tirados o bidones tirados, ¿no? O palés tirados. Bueno, algunos siempre hay, pero no, sino que se gestionan correctamente. Y si usted es un poseedor final que ya tiene una forma de gestionar esos residuos, no querrán que venga el scrap ahora a cambiarle todo su sistema. Entonces, otra de las premisas que tiene el scrap Implica es que vamos a mantener, en el caso de que todo funcione, la gestión actual existente, ¿vale? Es decir, a día de hoy un fabricante de envases le entrega al envasador, al productor de producto, ¿vale? Le está entregando un envase, ¿vale? Que ese productor de producto lo está llenando y se lo está enviando al poseedor final. Y ese poseedor final, cuando lo vacía, se lo está enviando un gestor. La única diferencia es que ahora va a haber una nueva figura en toda esta línea que va a ser el scrap y que los productores de producto tendrán que adherirse para cumplir con esta responsabilidad empleada del productor. Es decir, que un poco, y perdonadme, me voy a adelantar la transparencia, el flujo de materiales, como les acabo de contar, no va a cambiar. Es decir, el fabricante fabrica el envase, el productor de producto lo llena, el poseedor lo vacía, el gestor lo recupera. Implica aquí no va a entrar. No va a entrar a no ser que no se gestione correctamente, por supuesto. Sino ¿en qué vamos a entrar? Vamos a entrar en el flujo de información. Los productores de producto tendrán que decirle a Implica cuántos envases ponen en el mercado. Los poseedores finales tendrán que decirle a Implica cuántos, ¿no? Los gestores tendrán que decirle a Implica cuántos residuos han reciclado y con toda esta información Implica tendrá que cumplir por ustedes la obligación de reporte ante las administraciones públicas.
Y también variará el flujo monetario. ¿Por qué? Porque ¿qué es la responsabilidad ampliada del productor? Organizar y financiar la gestión de los residuos de envases. Entonces, ustedes como productor de producto tendrán que abonar por esa gestión al scrap. ¿Para qué? Para que el scrap incentive la gestión a través de los pagos a los poseedores finales. ¿Vale? Entonces, sí que va a cambiar el flujo de información y sí que va a cambiar el flujo monetario, pero en ningún momento va a cambiar la parte importante y por eso decimos que mantenemos la gestión actual existente, que es el flujo monetario. Aquí lo ven un poco todo junto, pero creo que era importante que les pusiera las transparencias por separado para que pudieran verlo todo correctamente. ¿Vale? Hay una parte que les he contado antes y es que los fabricantes de envases industriales tienen la potestad de poder asumir por sus productores de producto la responsabilidad ampliada del productor y que sepan que todo esto está basado en el artículo 41.3. Si ustedes es un fabricante y ustedes querrían beneficiarse, porque en el fondo al final a lo mejor si ustedes lo hacen puede ser una ventaja competitiva, pónganse en contacto con nosotros porque nuestro scrap, como hemos dicho, está abierto tanto a envasadores como a fabricantes. ¿Vale? ¿Cómo va a mantener, implica la gestión actual existente? Porque dirán, a lo mejor algunos de ustedes se plantean, ya, bueno, a ver, yo soy un taller de automoción y a mí me llegan envases de pintura de la fábrica de pintura, y envases de detergente y colas y adhesivos y siliconas y piezas y yo me encuentro con envases vacíos de varios productores de producto y puede ser que esos productores de producto cada uno haya elegido un scrap. ¿Me estás contando que yo tengo que empezar a separar los envases por los scrap, porque cada uno de los scrap va a determinar cómo hacer esa gestión futura? Y yo te diré, no. Digo, ¿por qué? Porque tienes un as bajo la manga, que es el artículo 42.5, que te dice que como poseedor final podrás establecer un acuerdo con un scrap para la gestión de todos los residuos de envases que tú generes. Y eso es en lo que se va a basar implica para poder mantener la gestión actual existente. Otra de las cosas buenas de estar con nosotros es que nosotros no tenemos solamente una visión sesgada de scrap, sino como les he explicado antes, aquí quien nos ha promovido es Confecoy y Confecoy tiene ese afán de ayudarles en todas las obligaciones legales. Por tanto, si ustedes deciden hacerlo de manera individual a través de un SIRAP, Confecoy les va a ayudar a nivel de consultoría con la presentación de la solicitud, los reportes o lo que ustedes necesiten. Y si en cambio ustedes quieren hacerlo de manera colectiva, pues por supuesto está el scrap. ¿Vale? Pasamos. ¿Cómo hemos hecho todo esto? Nuestra vocación es un poco de deber de servicio y para poder saber lo que ustedes querían, tuvimos que analizar cuáles eran sus expectativas y sus necesidades. Entonces, bueno, en el caso de que ustedes sean envasadores, pues, ¿qué es lo que quieren? Bueno, pues cumplo la ley al menor coste posible. Creemos que con todo este sistema, por supuesto, que se asegura lo que les acabamos de decir. ¿Ustedes que son fabricantes? Bueno, pues, Jolín, a lo mejor tengo una oportunidad de cumplir la ley por mis productores y tener una ventaja competitiva. Pues, como les he dicho, nosotros aceptamos, por supuesto, a los fabricantes. Usted es un poseedor final, usted es ese taller de automoción y dice, bueno, con esto me voy a liar. No, yo no quiero, yo quiero mantener la gestión actual existente, porque sepáis que efectivamente nosotros vamos a mantener la gestión actual existente y encima se va a financiar esa recogida, con lo cual el poseedor final encantado. Y por último, los gestores, que podrán estar ahora mismo muy nerviosos de qué va a ocurrir. Ahora el scrap va a poder determinar con qué gestor trabajar y con qué no, y me van a quitar la cuota de mercado. Pues que sepan que en el caso nuestro no. En el caso nuestro, todos los gestores van a estar autorizados siempre que cumplan unas normas, por supuesto, tendrán que tener autorización y demás, y todos los gestores estarán en nuestra lista de gestores para que todos los poseedores finales puedan gestionar los residuos con todos los gestores que habitualmente estaban haciéndolo. Hemos creado un punto de información de Confecoy, es el info@confecoy. También les invito al info@somosimplica, es decir, ya la página web Implica es la de somosimplica.com y ya poco a poco estamos migrando todo lo que había en Confecoy hacia Implica, ¿vale? Confecoy son los promotores, no vamos a tener a Confecoy como entidad administradora, es decir, vamos a ser una entidad sin ánimo de lucro única y exclusivamente como Implica y poco a poco iremos contestando todo desde Implica, estamos haciendo el traspaso. No estamos solos, pues ¿quién está detrás de esto? ¿No? Es decir, hemos encontrado una serie de partners, creo que de primer nivel, como el tema legal es Andersen, el tema operativo Syntax Proyectos y el tema informático Pronet, ¿vale? Somos uno de los pioneros que están trabajando con estos partners, que nos consta que algunos otros ya están trabajando, pero todas estas empresas colaboran con nosotros de manera estrecha.
Hay una parte muy importante que es el tema del programa informático, decirles que, por supuesto, toda la información que nos suministren va a haber una confidencialidad. De hecho, el sistema está homologado por la ISO 27001 y que todos los productores de producto, cuando suministren esa información, tendrán acceso a una interfaz en la cual verán todos los cumplimientos de objetivos, los KPIs, etc, etc. Nosotros internamente vamos a crear somos una asociación que tiene una junta directiva, ¿vale? Que tendrá asambleas, por supuesto, y que va a haber una serie de comisiones que se crearán para proponer a esa junta directiva, ¿vale? Esas comisiones se coordinarán con el equipo promotor, que son pues, el jurídico, el comercial, el técnico y toda la parte de Confecoy, para al final seguir tomando decisiones que las tomarán ustedes. Porque esto no, o sea, a lo mejor no ha quedado claro, pero un scrap no es una empresa que quiere lucrarse con la gestión de sus residuos. No. Un scrap es una solución empresarial a una obligación legal que ustedes tienen. Es decir, ustedes tendrían que haberse reunido entre ustedes, haber decidido montar un scrap y haberlo montado entre ustedes. Nosotros lo único que estamos haciendo es ayudarles a hacerlo. Pero en la junta directiva están los envasadores. Es decir, en la junta directiva están empresas de primer nivel trabajando por ustedes. ¿Para qué? Para diseñar este sistema que lo haga lo más sencillo y lo más factible. Importante el horizonte temporal. Este proyecto lo empezamos en el 2022. En el 2023 ya se constituyó Implica. Implica ya tiene razón social, ya tiene estatutos, ya tiene junta directiva, ya tiene oficinas, ¿vale? E Implica ya ha presentado a final del año pasado, como pedía la ley, su solicitud de scrap. Ahora, la comunidad autónoma tiene el poder de darnos la autorización, que nos la dará durante este año 2024. Nosotros tendremos que preparar todo para que el 1 de enero del 2025 los primeros envases que se pongan en el mercado ya sean a través de la responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Pero a lo mejor me dicen, pues me estás diciendo, Laura, que hasta enero del 25 tengo tiempo. Ya, sí, claro, ustedes podrán adherirse hasta enero del 25, pero tengan en cuenta que hay muchísimas obligaciones que tienen que cumplir. Tienen que saber cómo repercutir la contribución en sus facturas. Tendrán que diseñar sus programas informáticos para suministrarme a mí y al ministerio la información. Tendrán que saber cómo segregar las categorías de envases para poder informarnos, para saber cuántos tienen. Todo esto ya les puedo llegar a asegurar que no se hace de un día para otro. Por tanto, nosotros necesitamos a que cuanto antes se adhieran a un scrap, mejor. Económicamente va a ser lo mismo, es decir, la cuota de adhesión y de participación que nosotros hemos pedido a nuestros asociados el año pasado va a ser la misma que ustedes paguen ahora, con lo cual que se adhieran antes o después no va a haber ninguna ventaja competitiva, económica. En cambio, se van a tener a una iniciativa en la cual van a estar empresas de su nivel, con un equipo de más de 25 años, que les vamos a ayudar en el resto de obligaciones legales. Es decir, ya hoy les hemos dado información de cómo darse de alta en el registro, pero es que nosotros participamos también en cómo darse de alta en las declaraciones, en novedades, qué hacer con las facturas, si soy un gestor, qué ocurre, ¿vale? ¿Por qué adherirnos a nosotros? Primeramente, porque nuestra forma de trabajar es la de compartir conocimiento, ¿vale? Es decir, creemos que ustedes tienen que estar informados y saber lo que tienen que hacer para poder cumplirlo. Luego, si ustedes necesitan un one-to-one, ahora antes de ser socios o después, nosotros estamos diariamente haciendo videoconferencias con ustedes para poder ayudarles. Tenemos más de 25 años. Vamos a respetar la gestión actual existente e implicamos a toda la cadena de valor como valores que mejor que tenemos. Y os damos servicio al resto de obligaciones legales, las que hemos visto. Todas estas es lo que podréis asumir estando dentro de Confecoy Implica. ¿Quién se puede adherir? Productores de producto, como hemos dicho, por supuesto. Los fabricantes. Y a día de hoy, en el formato de proyecto, estamos permitiendo la entrada a los gestores, porque hay gestores que quieren participar activamente y nos están ayudando mucho a poder hacer este proyecto. Con lo cual, si vosotros sois productores, fabricantes o gestores, os podéis adherir al proyecto. Efectivamente, en un futuro, un scrap solamente puede estar constituido por productores de producto, sea el envasador o sea el fabricante que lo asuma. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues nos podéis mandar un mail a info@confecoy o a info@somosimplica.com, firmaríais el protocolo de adhesión, se os pasaría las cuotas de adhesión, se os mandaría un certificado de adhesión y comenzaríais a recibir toda la información y comenzaríais a participar en, 1, webinarios exclusivas para asociados. De hecho, os informo de que el 1 de febrero tenemos una webinar exclusiva para asociados para cómo hacer las declaraciones, en la cual no solamente os diremos cómo hacerlas, porque si ya habéis hecho la del 21 o la del 22 sabéis cómo hacerla, sino cómo evitar errores, porque hemos visto, una vez que las hemos hecho,
de errores frecuentes que habéis tenido en su realización y errores frecuentes que el Ministerio os ha reclamado, con lo cual os vamos a dar una formación orientada, muy práctica, orientada a todo esto. Y, importante, y os lo anuncio aquí, que creo que es como primicia, el 23 de febrero vamos a hacer la primera gran reunión de todos los adheridos, en las cuales vamos a hablar temas tan importantes como es cómo contribuir en la factura, cómo meter en la factura la contribución al scrap, cuáles van a ser los datos que vais a tener que suministrar al scrap por tipologías de envases, que es lo que luego va a marcar las futuras cuotas que vais a tener, ¿vale? ¿Cuál va a ser el convenio de adhesión que me vais a firmar, ¿vale? Y cuáles van a ser los criterios que tendrán que cumplir los gestores. Creemos que esos 4 puntos son muy importantes que vosotros lo sepáis como poseedores, como productores de producto, porque requieren de cambios internos de vuestra empresa que tenéis que preparar para estar listos entre todos para el 1 de enero del 2025. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Hemos estado aquí más de una hora hablando yo y estando yo. Espero que les haya quedado claro. Efectivamente, bueno, he visto que han entrado muchas preguntas, las vamos a responder ahora mismo, pero hay muchas de lo mismo. La grabación les mandaremos a todos los que se inscribieron en el cuestionario, que tenemos sus emails, les mandaremos a todos ustedes la grabación, el enlace del canal de YouTube y les mandaremos en PDF la presentación que acabamos de compartir con ustedes, ¿vale? Esa parte la voy a dar como resuelta. Voy a proceder, si les parece a todos, voy a proceder a empezar con las preguntas y, bueno, estaremos aquí más o menos hasta las 12. Todas las preguntas que no sean contestadas y que tengan ustedes interés en, por supuesto que se las contestemos, les insto a que manden el correo electrónico a info@somosimplica o a info@confecoy para que ya de manera particular se las podamos responder o si nos necesitan solicitar una cita, como les he dicho. Y, por supuesto, por favor, síganos en LinkedIn. Bueno, veo que hay diferentes preguntas sobre las grabaciones, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que nos pregunta es, hay latas de Coca-Cola que van a doméstico y otras van a restauración. Efectivamente, cuando a ustedes les he explicado las categorías de envases, les he dicho que hay domésticos, comerciales e industriales, ¿verdad? Pero como ustedes habrán podido comprobar cuando Sandra les ha explicado cómo darse de alta, habrán visto que hay una más, que es Oreca, ¿vale? Entonces, efectivamente, en el caso de las latas de Coca-Cola o las botellas específicas de Oreca, tienen que notificarlas como tal, ¿vale? ¿Cuándo y dónde se presenta el PEP? ¿Ya hay trámite? Vale, lo primero, Lidia, comentarte que el PEP se debe de presentar en el momento que tú te das cuenta de que en el año anterior has superado las toneladas que dice el Real Decreto. Es decir, antes había un plazo, ahora mismo no lo hay. Nosotros instamos en el primer trimestre del año. Es decir, tú te has dado cuenta de que en el año 2023 has superado las toneladas, pues antes del 31 de marzo presenta el plan empresarial de prevención. Y perdonadme que he dicho la palabra presenta. No, es realiza. ¿Por qué? Porque no hay que presentarlo, ¿vale? Se tiene que guardar para cumplirlo y cuando ese plan acabe, que será dentro de 5 años, ustedes que ahí sí o sí, en los 3 primeros meses que acabe el año, tendrán que presentar el cumplimiento de los objetivos y elaborar el siguiente plan. Con lo cual no se presenta el plan, se presenta el cumplimiento de los objetivos. Siguiente pregunta. ¿El sistema de devolución y depósito es una memoria que hay que presentar en el ministerio o cómo se puede cumplir este requisito? No. Un sistema de devolución y retorno es la forma que hay de cumplir con un envase reutilizable. Ese sistema de devolución y retorno, como hemos dicho, tiene que estar dentro de un SIRAP o dentro de un scrap. Si está dentro de un SIRAP, ustedes tendrán que solicitar mediante comunicación previa la autorización del SIRAP y se la tendrán que conceder y ustedes en el primer trimestre del año tendrán que notificar los ciclos, la trazabilidad de los envases puestos en el mercado mediante este sistema del año anterior, en el caso de que este sea SIRAP. En el caso de que ese SDR esté dentro de un scrap, esa información se la tendrán que dar al scrap para que el scrap en sus informaciones a la comunidad autónoma, que igualmente tiene que hacer en los primeros meses, pueda dar esa información de los SDRs que tiene adheridos, ¿vale? Dice, tengo varias dudas en relación a los planes empresariales de prevención y ecodiseño. ¿Cuándo y dónde y cómo se presentan? Esta ya la he respondido. Y los informes de seguimiento. ¿Cuándo y dónde y cómo se presentan? Pues un poco lo que he dicho antes. No hay informes de control y seguimiento que presentar. Sí que les insto a realizarlos, ¿vale? De hecho, los planes que nosotros vamos a realizar van a tener informes de control y seguimiento que no se presentarán, pero que sí que se controlarán. ¿Por qué? Porque si dejamos 5 años sin control unos objetivos, cuando lleguen los 5 años
que en ese momento sí que hay que presentarlo, lo más seguro es que alguno se haya desviado y nosotros no queremos que eso ocurra. ¿Qué pasa si me he pasado los plazos? ¿Habrá sanciones administrativas? No lo sabemos, ¿vale? Lo único que podemos decirles es que por ahora el Ministerio está advirtiendo, ha mandado escritos advirtiendo de usted tiene que darse de alta, usted tiene que hacer tal. Por ahora está advirtiendo diciendo que le puede usted sancionar. Yo lo que haría es que cuanto antes usted sea consciente de sus obligaciones legales y cuanto antes las comience a cumplir, pues antes estará fuera de cualquier problema. Dese de alta mañana y haga usted la declaración en el plazo y, bueno, esperemos que no haya ninguna sanción, ¿vale? ¿Tendrá coste en el scrap que hagan los PEPs a sus adheridos? ¿Vale, Guillermo? La legislación dice específicamente que el coste de realización del scrap no podrá ser asumido por todos los miembros, sino única y exclusivamente por los que tengan que hacer el PEP. Piensa que el PEP no lo tienen que hacer todos los adheridos a un scrap, con lo cual se tendrá que cuantificar y cobrar aparte, ¿vale? Es obligación legal. Si al mismo te dice un scrap que te lo incluye en el precio, es ilegal. ¿Por qué? Porque otro que no tenga que hacer el PEP está pagando por el tuyo. Entonces, habrá cuotas que en su parte fija serán diferentes de si usted tiene que hacer el scrap o si usted no tiene que hacer el scrap. Raquel nos dice que este año tenemos que presentar el plan de prevención de la antigua normativa, ya que seguimiento o si nos toca hacer el plan nuevo. Vale. Si ustedes siguen teniendo en vigor un plan antiguo, ¿vale? Pues sigan con lo que tienen que hacer, presentar el informe de control y seguimiento y cuando les toque renovarlo, lo tendrían que hacer ya con el nuevo, ¿vale? ¿Usamos el número de envasador aunque no hayas hecho la declaración de envases? Sí, por supuesto. Ustedes son dos obligaciones legales diferentes. Ustedes tienen que darse de alta y poner ese número en las facturas y ustedes tienen que hacer declaraciones. Vale que efectivamente para hacer la declaración, si no tienen número no pueden hacerla, pero si ustedes no han hecho la declaración, por favor, pongan ese número en facturas. Los distribuidores también tienen que adherirse a un scrap o a la RAP, la puede asumir el fabricante del palet y cajas que pone el distribuidor también. Vale. Si ustedes como son distribuidores, por lo que entiendo, y ustedes están poniendo en el mercado palets, flejes, ¿no? Porque ustedes están acondicionando esas cargas. Y ustedes lo que quieren es librarse de esa obligación pretendiendo un poco que la asuma el fabricante. Si ustedes son envases industriales, efectivamente, hablen con sus fabricantes y si sus fabricantes se prestan, no hay ningún problema, ¿vale? Si no, tendrán ustedes los que hacerlo. En el fondo, es voluntario que el fabricante lo haga, ¿vale? Cuando se autoriza a implica, tendremos que actualizar el alta como envasador para pasar de scrap no constituido a implica. Efectivamente, cuando se autoriza a implica, nosotros les entregaremos ya a todos el certificado homologado y tendrán ustedes que entrar, como les he dicho, en los últimos 3 meses del año, cambiar a implica y meter el certificado. El número de registro laborales también pensaba que era solamente en facturas. La legislación dice que tiene que estar puesto en facturas y otros documentos que se intercambien. Nosotros hemos determinado que con laborales y facturas es suficiente. Y yo creo, y eso lo digo sin una base legal, que el Ministerio solamente va a comprobar que sean en facturas, porque es la parte. Pero si ustedes quieren asegurarse, póngalo en albaranes de entrega y en facturas, sea como lo más completo, ¿vale? Sobre el tema de la declaración de envases, nosotros trabajamos con un gestor de residuos, Safety Clean, que es la empresa en la que nos lo hace. ¿Tenemos que realizarlo ahora con el scrap o seguir haciéndolo con Safety Clean? A ver, por lo que conozco, es una consultora de medio ambiente que a ustedes les está haciendo la declaración anual de envases. Van a ser 2 temas diferentes. Por un lado, ustedes tienen que seguir haciendo esa declaración anual de envases ante el Ministerio. La hagan ustedes, como ha dicho Sandra, con su propio certificado, o deleguen en una consultora de medio ambiente la realización, perfecto. La declaración que ustedes me tienen que hacer a mí es una declaración para saber qué envases ponen ustedes en el mercado y cuánto me tienen que abonar. Es una declaración totalmente diferente, ¿vale? Con lo cual, nosotros intentaremos que sea lo más semejante posible para que no tengan que hacer 2 datos. Pero por un lado, si se dan cuenta, la declaración que hay que hacer en el Ministerio, no sé si han entrado ustedes, pero si se dan cuenta, la declaración del Ministerio va por materiales, ¿vale? Ustedes declaran toneladas de madera, por ejemplo. En cambio, a mí me tendrán que declarar por tipología de envase, porque, como ustedes bien saben, no es lo mismo gestionar un palet de madera que una cuña de madera, que una caja de madera, que una viga de madera. Entonces, en el caso de los scrap tendrán que documentar por tipología de envase y para la declaración anual tendrán que hacerla a través de materiales. Si nuestro cliente está en el Estado español, las piezas las suministra a una planta de Zaragoza, pero la factura se envía a Alemania, ¿hay que poner en la factura el número de productos?
No, a ver, ustedes pueden enviar la factura donde la envíen. Si ustedes están poniendo en el mercado español, ustedes enviarán, la factura tendrán que poner su número de envasador. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a ver para qué vale esto. Esto vale para que el futuro residuo de envase se gestione correctamente. Entonces la pregunta es, ¿dónde se va a generar ese futuro residuo de envase? En la planta de Zaragoza, ¿vale? Con lo cual, que a ustedes su proveedor se lo pague desde Alemania no les tiene por qué importar. Ustedes tienen que poner en la factura su número de envasado. Comentabas que en los supermercados habrá una zona de granel. Si vendo pinturas, ¿puedo tener también un bidón de granel y llenar las latas que traiga el cliente? Por supuesto. Es decir, la legislación es una legislación de mínimos. Me refiero a una legislación que va a obligar a ciertos comercios a tener zonas se ha llamado de refill, no sé qué. Es decir, a partir de ahora yo creo que el futuro será, por ejemplo, en detergentes y suavizantes, que nosotros iremos con nuestra botellita vacía y la meteremos y lo llenaremos, porque como hay que haber una zona para que de rellenado, nos van a obligar. Efectivamente, ustedes es una fábrica de pinturas o un supermercado de pinturas, me da igual, que ustedes han decidido comprar pintura a granel, ¿vale? Y que ustedes han decidido que lo van a poner en envases reutilizables. La primera vez le venderán a un cliente el envase reutilizable y después el cliente, si viene, podrán rellenarlo. Ningún problema, ¿vale? Con respecto al flujo de información, me genera la duda sobre qué se va a pedir a los gestores de información de Implica u otros scrap que existan. Porque un gestor puede estar gestionando residuos de envases de muchos scrap y no va a poder dar info exactamente de cuándo ha gestionado a cada uno. Es imposible. ¿Se plantea algún tipo de estimación? A ver, Anabel, hay un tema que es las cuotas de mercado, ¿vale? Pero en el fondo hay otro tema que es el documento de identificación, ¿vale? Entonces, si nosotros, imagínate que yo tengo acuerdos con poseedores finales que te están mandando los residuos a ti y esos poseedores finales te han hecho durante todo este año entregas por valor de 10 toneladas, me las invento, a través de documentos de identificación, tú tendrías, la única información que tú tendrías que darme a mí, esas 10 toneladas, ¿a dónde han ido? ¿A recuperación, a reciclado, a valorización, a vertedero? ¿Vale? Porque yo tengo que seguirle la pista. Con lo cual, sí que tú podrías tener acceso a esa información a través de esos documentos de identificación de mis poseedores. Aparte de apuntarnos un scrap, cada empresa puede tener sus propios gestores de residuos, por lo que entiendo. Yo supongo que te refieres a que por un lado eres envasador y tú te apuntas un scrap, ¿vale? Pero por otro lado tú eres poseedor final de los residuos de envase de tus proveedores. Y tú me dices, yo ya tengo mis gestores. Claro, pues tú podrás firmar un acuerdo como envasador con Implica y también podrás firmar un acuerdo como poseedor final con Implica para que yo me lleve a través de tus gestores los residuos de envases de tus proveedores, ¿vale? La experiencia dice que la administración no funciona tan rápido a nivel informático como solicita en sus normas que los demás cumplamos. Estás teniendo muchos problemas para realizar los informes anuales que tocan ahora. ¿Podría dar algunos ejemplos de las soluciones que optáis? A ver, las plataformas están funcionando, si eso es a lo que te refieres. Sí que es cierto que los días finales de los tramos que piden se colapsan de vez en cuando, y hay horas centrales del día que no funcionan. Pero siempre, al final, intentando al día siguiente o intentando a primera hora o última hora, la plataforma está funcionando. Con lo cual, no hay una excusa de no poder hacerlo porque la plataforma no funciona. Bien, sí que hay un tema de que la plataforma pide los datos de una manera y a lo mejor no son lógicos la forma de pedirlos. Y entonces, claro, cuando acabas, vas a enviar y te dice, error, te has equivocado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros el día 1 de febrero a todos los asociados les explicaremos para que no cometan ese error. A ver, si tú eres asociado nuestro, no has visto el vídeo o la webinar y no sabes cómo hacerlo, te metes y te da el error, pues son muchísima gente la que nos llama y nos dice, oye, Laura, me ha dado este error. Y entonces les indicamos cómo tienen que hacerlo. Pero ese servicio, el de las declaraciones, esa ya sí que es directamente para adheridos. Eso ya no es gratuito. ¿Vale? ¿Cuál es el coste de adhesión al scrap? Tarifas por tipo de residuos de envases. Vale. El coste de adhesión al scrap, nosotros en el protocolo viene definido, pero se los comento así de voz, tenemos una cuota de adhesión inicial. Esa cuota de adhesión es de 1.000 euros y está un 25% rebajada siempre y cuando ustedes pertenezcan a alguna asociación miembro de Confecoy. Ustedes son una fábrica de pinturas, están en la SEFAPI, en vez de 1.000 pagarían 750. Vale. Y luego hay una participación en el proyecto. Esta participación en el proyecto tiene un coste total que la dividimos en 2 cuotas. Si ustedes adhirieron el año pasado, pagarán una cuota en el 23 y otra en el 24. Si ustedes adhieren este año, pagarán una cuota a principios del 24 y a mediados del 24.
que esa cuota va por tramos. Si ponen menos de 15 toneladas, cada cuota individual es de 500 euros. Si ponen entre 15 y 50 es de 750. Y si ponen más de 50 toneladas, de 1.250. Aparte de esto, como sabemos que hay muchos grupos empresariales que tienen varios TIFs en unas mismas ubicaciones, hay ofertas de adhesión especiales para grupos empresariales. Pero les digo, es muy sencillo y viene en el protocolo que les enviaremos y así pueden verlo. Si tienen dudas, me dicen. Con respecto a las cuotas euro tonelada por material, todavía no están definidas. Todos los scraps hemos tenido que presentar ante la administración un borrador de forma de cálculo. Ese borrador debería ser validado por la administración, actualizado con los precios del 24 e informar a todos nuestros adheridos. ¿Vale? El PEP, si estás adherido a un scrap, ¿lo hace el scrap o la empresa envasadora que está adherida al scrap? El PEP se tiene que hacerlo el envasador. Y si es un envasador que está adherido a un scrap, se lo puede hacer el scrap. ¿Vale? ¿Cuáles son las toneladas para elaborar un PEP? Sandra, ¿puedes mirarlas y las consultas? ¿Vale? Sé que las totales son Sí. 300. ¿Vale? Ya Ahora las mismo. tengo ¿Las tienes? Pues por aquí. cuéntanoslas, que no me las sé de memoria. Vale, a ver, uy, que se me va la imagen. Vale, para vidrio 250 toneladas, acero 50, aluminio 30, plástico 20, madera 20, cartón y compuestos 15. Eso por materiales separados. También podría ser 300 toneladas de todos los materiales juntos si cada uno de ellos por separado no supera las siguientes, o sea, las anteriores cantidades. Eso es. Entonces, si vosotros superáis de manera individual cualquier material, esas toneladas que ha dicho Sandra, o superáis en global las 300, tenéis que hacer un plan empresarial de prevención. ¿Qué podéis hacerlo de manera individual? Por supuesto. O, si pertenecéis al scrap, lo puede hacer el scrap. ¿Vale? ¿Tenemos alguna noticia más sobre los gestores intermedios no finales? ¿Nos recomendáis adheriros? Todos los gestores tendrán que estar adheridos, sean sean centros de transferencia, sean plantas de trituración, sean valorizaciones, todos. ¿Por qué? Porque el scrap tendrá que recibir información de todos los pasos en los cuales vaya ese residuo. Es decir, un poseedor final entrega un residuo de envase a un centro de transferencia. El centro de transferencia me tendrá que decir lo que ha gestionado. Ese centro de transferencia lo manda a trituración, lo estoy inventando, ¿eh? El que lo tritura me tendrán que dar información. El de la trituración manda un porcentaje a valorización y otro a vertedero y me tendrán que decir, ¿vale? Porque la ley obliga a un cierto reciclado. Ojo con todo esto y ojo con los gestores y los tratamientos finales. Las tarifas que ponga el scrap, que pongan todos los scraps si lo hacen bien, tendrán que estar ecomoduladas. Esta es una palabra muy bonita, pero hay que saber qué dice esa palabra. Esa palabra significa que el scrap tiene la potestad de cobrar más o menos y pagar más o menos en función de cuánto material reciclado tiene un envase o cuál va a ser el destino final de ese residuo de envase. Es decir, que para evitar que un residuo se gestione incorrectamente en un tratamiento que no cumpla la jerarquía de residuos, el scrap puede cobrar más o menos en función del tratamiento. ¿Vale? ¿Cómo se ha de poner en la factura la aportación a los scrap? Iba a decir, perdóname, Maite, con cuidado. Pues habrá que ponerla, ¿vale? Nosotros vamos a hacer a todos los adheridos en la reunión esta del 23 un monográfico de este tema. Hemos consultado con Anderson, tenemos la forma de ponerlo, cuál es la segregación por la cual habrá que ponerlo, ¿vale? Y solamente decirte de primeras que está repercutido con IVA, con lo cual habrá que estar dentro. Hay que ponerlo en el primer paso, es decir, el productor del producto tiene que ponerlo de manera separada obligatoriamente hacia su cliente y a partir de ahí hay que repercutir el coste, aunque ya no hará falta que aparezca directamente en facturas. Dice, trabajan también con residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, otro scrap como ya conocen. A ver, efectivamente, supongo que Rubén te estás explicando de que hay scrap de otros flujos de materiales que están ampliando su ámbito de aplicación a los envases. Entonces, a lo mejor me preguntas que si nosotros que hemos nacido para los envases vamos a ampliar el ámbito de aplicación a otros residuos. Es decir, si mañana también seremos scrap de RAES o scrap de colchones, me lo invento, ¿vale? En principio no, pero lo que sí que vamos a hacer es establecer acuerdos con otros scrap. Hay scrap de RAES que no tienen envases que han firmado acuerdos con nosotros, ¿vale? Pero, y entonces nosotros, claro, si viene un envasador
de aparatos eléctricos y electrónicos, le informaremos de cuáles son nuestros acuerdos. Pero nosotros no vamos por ahora a hacer scrap de ningún otro flujo de material, ¿vale? Está previsto que implica desarrollo un SIRAP para el circuito de palés de madera. Los SIRAP no los puede desarrollar Implica. Es decir, los SIRAP los tiene que desarrollar el envasador. Con lo cual, está previsto que Confecoy ayude a los fabricantes de palés de madera a hacer SIRAPs a todos los que quieran. Pero a los fabricantes de palés de madera, a los de GRGs, a los envasadores. De hecho, nosotros ya hemos presentado varios SIRAPs desde Confecoy, que están todos pendientes de autorización. La administración va al ritmo que va, pero bueno, que son positivos. Entonces, si ustedes son una empresa que quieren hacer un SIRAP, por supuesto les podemos ayudar. Si ustedes son fabricantes de palés de madera, les aconsejo hacer un SIRAP y que nos llamen, y esos son los servicios que ofrecemos, ¿vale? Los 5 años empiezan a contar a partir de la inscripción. Supongo que te refieres al PEP. No, los 5 años empiezan a contar a partir de que produzcas más toneladas de las que dice el Real Decreto, ¿vale? Si distribuyen productos fabricados en España por otra empresa y los exporto en Europa o fuera de ella, me salpica todo esto. Y si además importo de Portugal, bueno, pues si tú eres un distribuidor y exportas los productos fabricados en España, deberías de informar a tu fabricante para que no declare esos envases, ¿vale? Porque, claro, no están afectados. Y si en cambio ustedes importan de un fabricante portugués y son ustedes los distribuidores en España y ese fabricante portugués no está dado de alta, tendrán que ser ustedes los que cumplan las obligaciones como productor de producto, ¿vale? En nuestra organización envasamos y generamos residuos de envases. ¿En la declaración añadimos ambos? No, eso era algo que se hacía antes. Antes, en las declaraciones anuales de envases, había que declarar los envases puestos en el mercado y los residuos de envases. Ahora es separado. Ustedes, por un lado, tendrán la obligación de hacer una declaración anual de residuos. Bueno, dependiendo un poco de la tipología, no me voy a meter en esa ley. Ustedes tienen que hacer una obligación de declaración anual de residuos, punto. Y ustedes tienen una obligación de hacer una declaración de envases puestos en el mercado, punto. Son dos diferentes, ¿vale? Los 5 años del plan empresarial de prevención empiezan a contar... No, ya lo he leído, perdonadme. ¿Tenemos que declarar nosotros los envases de nuestras adquisiciones intracomunitarias de materias primas? Sí, si su exportador no lo ha hecho. Si su exportador no tiene un representante autorizado, si su exportador no tiene un CIF español, tendrán que ser ustedes los que lo importen lo que tengan que hacerlo. Para la declaración al scrap por tipo de envase, ¿es necesario especificar qué producto lleva cada envase o únicamente indicar cuántos envases se han puesto en el mercado independientemente de lo que contenga? Va a haber que hacer una diferencia entre si la mercancía que lleva es peligrosa o no es peligrosa, porque, como todos bien saben, el residuo de envase que se genera, si ha contenido un producto peligroso, es un residuo peligroso, y si no ha contenido un producto peligroso, es un residuo no peligroso. Y, por desgracia, el coste de gestión es diferente. No tengo claro por qué se paga, me explico. ¿Pagas por los envases puestos en el mercado y el scrap paga al gestor o pagas a tu gestor como lo estabas haciendo hasta ahora? Pagas a tu gestor como lo estabas haciendo hasta ahora y luego pides la bonificación al scrap a través de la entrega de información, ¿vale? Si vendemos a través de comercio electrónico, es muy difícil determinar si el usuario es doméstico o si es una empresa o va a volver a enviar el producto. ¿Una constructora que aplica el producto sería doméstico? No, una constructora no es doméstico, una constructora es industrial, ¿vale? Pero en caso de ustedes que sean comercio electrónico, ¿vale? La catalogación de envases va de abajo a arriba. ¿A qué me refiero? Primero hay que determinar si es doméstico. Si algo de lo que ustedes tienen, el mismo producto, el mismo bote de pintura, vamos a hacer, puede ser que lo adquieran en el Merlin Yo, y el mismo bote de pintura ustedes lo meten, igual el mismo envase, al canal industrial, siempre van a ser domésticos, porque puede ser susceptible de ser adquirido por el ciudadano. Para que ustedes puedan diferenciar entre comerciales, industriales y domésticos y no saben a qué canal puede ir, la única forma que ustedes tienen de hacerlo es diferenciar el envase. Poner en unos uso doméstico y en otros uso profesional. Porque si no, todos se considerarían domésticos. Entonces, en el caso en que ustedes están diciendo de que el comercio electrónico ustedes no saben a dónde va, ustedes están vendiendo un ordenador, me lo invento, ¿vale? Y ese ordenador podría ir a mí, me lo compro, podría ir perfectamente a un comercio, a una peluquería, o podría ir a una industria y ustedes dicen, esta caja de cartón, ¿dónde es? En el fondo, tendría que ser doméstico, ¿vale? Y ustedes tendrían que adherirse a un scrap doméstico. Las cuotas con segundo, con 2 al año, es decir, las cuotas ahora mismo van a ser 2, pero en un futuro ustedes pagarán euro tonelada por los envases que pongan en el mercado.
No entiendo muy bien la diferencia entre SIRAP y Scrap, ¿vale? SIRAP es un sistema individual. Ustedes lo montan. Ustedes es la fábrica de pinturas. Y ustedes saben que sus clientes son 1000 clientes. Y ustedes contratan un gestor para que vaya a esos 1000 clientes a gestionar los residuos. Y ustedes pagan a ese gestor por la gestión de todos esos residuos. Y ese gestor y sus envases declaran anualmente al ministerio o a la comunidad autónoma. Eso es un SIRAP. Un scrap es que ustedes se unen de manera conjunta con varios fabricantes de pinturas, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea el scrap el que determine cómo va a ser esa organización y financiación. De tal manera que ustedes imagínense que Coca-Cola tuviera un SIRAP, que Pepsi tuviera otro SIRAP, que Aquarium, bueno, que es de Coca-Cola, pero bueno, tuviera otro SIRAP, y que nosotros, y que cada uno de ellos determinara que van a venir a mi casa a recogerme la lata de Coca-Cola. Es imposible. Por eso se unieron en un scrap para que todo se recogiera a través de las recogidas municipales. ¿Vale? Y la última pregunta que voy a responder es, estáis hablando de la fecha de 2025, a lo mejor me he perdido en algún momento. ¿Esta fecha qué significa? ¿Vale? Estoy hablando de que los primeros envases por los cuales aplicará la RAP son los que se pongan en el mercado a partir de enero del 2025. ¿Vale? Es decir, pero ustedes tendrán que darse de alta antes en un scrap para poder hacer todo lo que les había comentado. Tendrán que ver cómo van a dar la información, tendrán que ver cómo modificar sus programas informáticos, pero en el fondo, los primeros envases que tienen que cumplir la RAP son los que se pongan en el mercado a partir de enero del 25. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Quedan pocas preguntas, pero bueno, ya el tiempo se os ha limitado. Existe a todos ustedes, como hemos dicho, que nos lo manden a info@somosimplica.com o a info@confecoy.com, que les responderemos amablemente. Les insto a que si se quieren adherir, se adhieran antes de ese 23 de febrero para poder pertenecer a esa gran reunión que vamos a hacer, que creo que sea de vuestro agrado. Y nada, muchas gracias y les enviamos el email con la grabación del canal de YouTube y con la presentación y con el protocolo de adhesión para que no tengan que buscarlo y se puedan adherir en cuanto antes. Gracias a todos por su tiempo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.